Muy buenos días a todos. Vamos a orar primero. Pues Padre, te damos de nuevo muchas gracias por el día de hoy y por poder estar juntos, algunos desde casa, otros aquí, pero juntos, con un mismo propósito de escudriñar en tu palabra y oír tu voz. Pedimos tu ayuda, tu dirección por el Espíritu y que tengamos una buena actitud de cara a ti y a tu palabra, para escucharla y guardarla y vivirla. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hemos pasado las genealogías y yo creo que fue interesante, sobre todo, pues, detenernos en ver las cosas que se explicaron, ¿verdad?, acerca de esas mujeres. Y ahora ya, pues, entramos más concretamente en poco antes del nacimiento del Señor Jesús. Entiendo que la escena que nos describe el pasaje de hoy es posterior, es decir, que va después de la de Lucas 1, 26 al 38. En Lucas 1, 26 al 38, vemos cuando el ángel le anuncia a María lo que va a pasar, que por obra del Espíritu Santo va a concebir un hijo, ¿vale? Pero aquí, no sé cuánto ha pasado, pero leyéndolo yo entiendo que estamos ya un poco después. La verdad es que cuando meditaba en el pasaje, pues me venía al pensamiento y no sé qué hizo María después de la aparición del ángel. ¿Fue enseguida a buscar a José y le contó lo que había pasado? No lo sé. En el Antiguo Testamento, cuando el ángel apareció a la madre de Sansón, ella fue a buscar a su marido y le explicó: oye, mira que ha venido un varón con este aspecto, me ha dicho tal y cual. Pero aquí no tenemos toda la información, ¿verdad? A lo mejor le daba un poco de reparo contarle a José lo que había visto. ¿Qué va a pensar José de mí? ¿Que lo he soñado? ¿O que me lo he inventado, eso que le estoy contando? ¿O que le quiero contar, pero que no sé cómo y me da tanto reparo, ¿verdad? Sobre todo, no sé cómo se siente alguien si ve un ángel. Como no he tenido la experiencia, es posible que se sienta un poco, no sé, desorientado, despistado, no lo sé. Pero es que encima el mensaje yo creo que es lo que más podía inquietarle, ¿no? Eso de que vas a concebir un hijo, pero no es con varón. Primero ya asimilarlo, yo creo que cuesta asimilar, y luego transmitirlo a otra persona, ¿verdad? El ángel me ha dicho que voy a concebir un hijo. Yo no he estado con ningún hombre. ¿Qué va a pensar José de mí? ¿Y si no me cree? ¿O si se piensa que yo le he engañado? Imaginaos que llega un día María y le dice: hola José, que estoy esperando un bebé. ¿Qué cara pondría José? Desde luego como mínimo de asombro, ¿no? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué está pasando aquí? Desconocemos los detalles de cómo transcurrieron los días o las semanas inmediatamente después de la anunciación. Pero el pasaje de hoy dice que José quiso dejarla secretamente. Si yo no entiendo mal estas palabras, José no entendía lo que había pasado, o no se creía lo que María le había contado.
el hombre estaba dándole vueltas y algo no va bien aquí. Al menos entiendo yo que él pensaba eso. Según la ley de Dios en el Antiguo Testamento, si una mujer desposada o casada, pero simplemente desposada, es decir, comprometida, aunque todavía no se habían celebrado la boda, pero ya comprometida públicamente, se anunciaba que dentro de un tiempo se iban a casar, si cometía adulterio, la mujer debía ser apedreada. Hoy día parece que en nuestra sociedad, ¿verdad?, pues todo va más o menos igual y estamos ya de vuelta de todo. Pero imaginemos esto hace 2000 años y sobre todo en un pueblo, en una sociedad como era el pueblo de Israel. Porque a lo mejor entre los babilonios o los egipcios tampoco hubiera pasado nada o no hubiera sido muy grave, porque las costumbres de esos pueblos eran muy diferentes de las costumbres de los hijos de Israel. En aquellos tiempos esto hubiera sido algo terrible. El honor de un hombre se veía manchado o mancillado si su mujer se juntaba con otro hombre, o simplemente, aunque todavía no se hubieran casado, estando desposados. No hace tanto tiempo en España, hace menos de 100 años, cuando había una pareja de novios y el novio se iba a la mili, pues durante ese año y pico que estaba a lo mejor en África el novio, la novia no salía los fines de semana al baile y en el pueblo. Y estoy hablando de gente del mundo. Claro, ahora ya no, esto no se hace ahora, pero se hacía cuando mis padres eran jóvenes o mis abuelos eran jóvenes. No estoy inventando nada. Y era la gente del mundo. Y no estaban ni casados, pero eran novios, pues tú hasta que el novio no vuelva de la mili, la chica pues sabía que no tocaba salir a bailar ni por ahí. La muerte era el castigo para el culpable. Yo pienso que, de alguna manera, aparte de castigar al culpable, también lo que ayudaba a ejecutar era, de alguna manera, restituir o limpiar el honor del ofendido. Porque no hacer nada, hacerse el despistado, pues hubiera sido pasar por el tonto del pueblo, un blandengue o un dominante. Entonces, imaginemos la mentalidad de esas personas en aquella época. Pues bien, me llama la atención y además me causa una impresión profunda ver que José no buscaba restituir su honor a costa de la vida de María. Seguramente, salvo que yo no entienda el pasaje y el contexto, seguramente le costaba creer que María le hubiera engañado. Estoy seguro de que debía estar sobrepasado por lo que estaba ocurriendo. Estoy seguro de que María era una persona, una joven, que tenía buena fama. O sea, que no era tenida por una muchacha cualquiera. Pero claro, eso de que esté esperando un hijo sin haber estado conmigo y con ningún otro hombre, pues es que antes el hermano ha hablado de un milagro. Es que nunca se ha visto nada igual, ni se ha oído nada parecido. ¿Dónde se ha visto eso? Yo creo que no es tan difícil entender el desconcierto de José. Ponte por un momento en su lugar. ¿Y ahora qué hago yo? José no tiró por el camino fácil, que hubiera sido señalar a María y hacer que cargara con la culpa y la vergüenza. Porque si el ofendido es el acusador, pues de alguna manera salva su honor. Si no todo, porque claro, ha habido una mancha, pero al menos algo. Y la deshonra la carga el otro, la parte que no ha sido fiel
que ha sido desleal. Pero José estaba pensando en, mira, yo me voy a ir, no digo nada, y secretamente, sin armar ningún escándalo, sin decir nada de ella, pero yo me voy, me quito del medio. Y fíjate que si José hubiera hecho eso, quizá la gente podría haber pensado que él era el padre de la criatura, pero que por circunstancias X, o por cobardía, o porque, bueno, no hubiera sido el primer hombre que se junta con una mujer y después de que está embarazada, desaparece, no quiere asumir la responsabilidad. O sea que si José no hubiera acusado a María y se hubiera ido, es posible que le hubieran acusado a él, le hubieran señalado como un hombre, mira lo que ha hecho José. Y ahora va y desaparece. Porque según la ley, si se hubiera dado esa circunstancia, un hombre, dice el Antiguo Testamento, yace con una mujer, pero si son sorprendidos, y ella no estaba ni casada ni desposada, no eran apedreados. Pues tú te casas con ella y sigues para adelante. Y me imagino que habrá habido más de uno incluso entre los hijos de Israel. En lugar de echar la culpa, José dispuesto a cargar con la culpa. Y me parece de alguna manera un buen precedente en esa familia en la que el Señor Jesús iba a entrar. Porque lo que a lo mejor José, sin tener un pleno conocimiento de las cosas, pero estaba incluso dispuesto a hacer, en pequeño el Señor Jesús venía con un pleno conocimiento a hacerlo, pero a lo grande. En vez de venir a acusar y a echarnos la culpa y echarnos en cara lo que somos, dispuesto a cargar él con la culpa. Pero Dios no quiere que haya ninguna sombra de duda acerca de lo que había pasado allí. Dios no quiere que ni nosotros ni José tuviera la más mínima duda acerca de lo que había sucedido allí. Es difícil de creer eso. Claro que sí, porque no se había visto ni oído eso nunca antes y nunca después. Y aunque es verdad que hoy en día, con todo el progreso de la ciencia y de la tecnología, hay mujeres que sin pintarse con un hombre, hay madres que toman esa decisión, ¿no? Yo quiero tener un hijo, pero sin estar con ningún hombre. Pero eso es otra cosa. Ese hijo que muchas mujeres tienen ahora así, de esa manera, pero tiene un padre, aunque no sepan cuál es, pero tiene un padre terrenal. No tiene nada que ver con esta escena. Dios iba a ser manifestado en carne. Si el ángel apareció a María para anunciarle que iba a concebir un hijo y que le habría de llamar Jesús, el ángel apareció a José en sueños para disipar sus temores y sus dudas. Y para confirmar que el niño engendrado no era de otro hombre, no era de José y no era de otro hombre, sino que había sido engendrado por la obra del Espíritu Santo. Yo creo que es doblemente importante que tengamos bien claro que ni hubo nada a la hora de concebir al niño, no hubo nada de pecaminoso, y también que el niño que fue engendrado, que fue concebido por María, no tenía nada que ver con el pecado. En los Salmos, el rey David dice que fue concebido en maldad. Voy a buscar un momentito, si me lo permitís. Si no recuerdo mal, es el Salmo 51. Versículo 5, Salmo 51, verso 5, dice: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
Y no pienso, ¿no?, que esté insinuando que su madre se juntó con otro hombre y eso fue un pecado. No, no, no. Creo que David simplemente está expresando: mi padre y mi madre eran pecadores por naturaleza. Y aunque fueron fieles el uno al otro, pero yo heredé la misma naturaleza de mi padre y de mi madre. Y no soy mejor que ellos. El Señor Jesús fue diferente a la hora de ser concebido, y fue diferente porque no trajo esa mancha del pecado que todos traemos por naturaleza. O sea que en este acontecimiento el pecado está ausente. No ha habido nada de pecaminoso en el acto de concebir, y la criatura que viene no es como tú y como yo. Es diferente, es sin pecado. No hace falta insistir en que yo no sabría explicar cómo puede ser todo esto. Ni falta que hace. Yo no soy analista, porque ahora a menudo queremos analizarlo todo. Nos gusta analizar lo que nadie nos ha mandado analizar, pero nos cuesta creer lo que Dios nos pide que creamos. Se ve que siempre nos empeñamos en hacer lo que no toca y en no hacer lo que sí que toca. Hay que ver cómo somos. Y le pondrás por nombre Jesús. Bueno, este nombre no era desconocido en Israel, ¿eh? En la Biblia hay gente antes que también se llama así. Lo que ocurre es que quizá no nos damos cuenta porque Jesús es la forma griega, pero el nombre era conocido. Y además hay un libro en la Biblia que lleva el nombre hebreo, ¿verdad?, del Señor, Josué. Josué, Yeshua. Yahweh trae salvación. Y no es un nombre elegido al azar, de forma caprichosa. Hay padres y madres que curiosamente cuando eligen el nombre de sus hijos, pues buscan más bien que suene bonito, que no está mal. Pero entre los judíos, o al menos entre muchos judíos, sobre todo las familias temerosas de Dios, los nombres no se elegían al azar. En la mentalidad de estos pueblos, eso ocurre también en África, creo, no sé, no digo que todos los africanos, pero entre los pueblos, vamos a decir con respeto, más primitivos, algunos tienen esa creencia. Si nace un hijo varón robusto y fuerte, pues es posible que piensen, pues, león cazador, y en su idioma africano le pongan algo que signifique que este muchacho será alguien, un guerrero, un líder, alguien que puede luchar y defender a los suyos. A lo mejor si nace una niña y encima la ven chiquitina y frágil, pues igual le ponen, yo qué sé, pues Gacela hermosa o algo así que te hace pensar en algo tierno, pero no en un guerrero. Ellos piensan que de alguna manera tú heredas lo que significa tu nombre. Pues si los judíos se toman muy en serio los nombres que ponen a sus hijos, ¿cuánto más se tomaría Dios en serio el nombre que le iba a poner a su hijo? Así que no fue un nombre cualquiera. Yahweh trae salvación. Es decir, dos cosas. Este niño que iba a nacer no solo traería salvación, sino que ese niño es Yahweh. No es un Moisés que trae salvación de parte de Dios para los suyos. Hay otros hombres que también han traído salvación terrenal.
Pero este trae salvación y es Yahweh. Este es que el nombre lo lleva, le sienta como un guante a la medida. Solo Él realmente tiene todo el derecho de llamarse así. Él es la salvación que viene de parte de Dios y es Dios mismo. Salvará a su pueblo, pero no de los romanos. Eso es lo que querían algunos, ¿verdad? Salvará a su pueblo de sus pecados. Hacía mucho tiempo que Dios prometió a nuestros padres que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y si no fuera porque Dios llamó a un hombre, a Abraham, si no fuera por eso, porque lo sacó para formar un pueblo nuevo, un pueblo apartado para Dios, la humanidad se habría olvidado de esa promesa. Pero Dios no se olvida de lo que Él promete. Dios es fiel. Nosotros sí. Yo sí, me puedo olvidar. O simplemente no tener la voluntad o no tener la capacidad de cumplir algo que haya prometido. Y bueno, si hablamos ya de los políticos, ¿verdad? Eso ya expertos en prometer y luego no cumplir. Pero afortunadamente Dios no es hombre para que mienta. Y si promete algo, puede tardar, a lo mejor, como a veces nos recuerda Francisco, 25 años en darle un hijo a un Abraham y a una Sara. O puede tardar 4000 años en cumplir la promesa hecha en Edén a nuestros padres. Pero si prometen, lo cumplen. Y no hace mucho hemos estado estudiando en 2 Corintios, ¿verdad? ¿Y qué decíamos, qué leíamos en el capítulo 1 y versículo 20? Pues que todas las promesas de Dios son en Él, en Jesús, sí, y en Él, amén. Y ahora también tenemos una promesa en este nacimiento que va a suceder, el cumplimiento de una promesa hecha a nuestros primeros padres, y justamente en Él, en Jesús, son sí y amén. Porque es el mismo el que la va a cumplir. El tiempo había llegado. Y el apóstol nos recuerda en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. 4000 años y no se le olvidó. A Abraham le dijo que tu descendencia estará en un país extranjero y servirá. Estarán 400 años. Pero cuando llegó el momento de salir, nada ni nadie pudo impedir que los hijos de Israel salieran. Mateo sigue con su relato y nos remite al Antiguo Testamento. Bueno, vimos que de un modo especial este evangelio estaba dirigido a los judíos, ¿verdad? Y por eso se centra en que viene el reino. No es que estemos diciendo, ni el hermano Chema, ni yo, ni nadie de los que venimos aquí, que solo sea para los judíos, pero sí que está especialmente enfocado a ellos, ¿verdad? Y quiere que los judíos, que son los primeros que tenían que leer e interesarse por este evangelio, vean que en Jesús se cumplen las promesas de Dios hechas a los padres. Y en ese aspecto Jesús no viene a abolir, sino a cumplir. No es más que la continuación de todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. ¿Vale? Otra cosa es que luego, después de la cruz, ya el escenario cambia y en vez de la gracia, de la ley, es la gracia y hay cosas que tienen que cambiar. Pero el Señor Jesús
es aquel del cual hablaron los profetas. Y Mateo quiere que los judíos no tengan duda. Que esto que os estoy contando, Mateo dice, oye, que no os vayáis a pensar que yo me lo he inventado o que esto es una cosa extraña o ajena a Israel. Que esto es precisamente lo que Dios prometió no solo a los primeros padres, sino también a nuestros padres en el sentido de Abraham y todos los que vivieron después, que recibieron unas promesas especiales, ¿verdad? Un libertador. Pero no un libertador del yugo romano, no un Barrabás que cogiera un puñal o una espada y en una emboscada mató, no sé a quién mató, si a un soldado o a dos, no, no. Aunque también es cierto que algún día Dios tenía pensado librar a su pueblo de la opresión de los gentiles. Eso también entra en los planes de Dios. Pero cuando el Señor Jesús vino, esta primera y de momento la única vez que ha venido a este mundo, vino a libertarnos, pero de un yugo más pesado que el de Roma. Y estoy seguro de que los pueblos que eran dominados por Roma, al menos los primeros años, no debía ser fácil la vida. Probablemente con el paso de una o dos generaciones y cuando ya todo se fuera normalizando, pues no sé, nosotros en España fuimos romanizados y tú lees en los libros de historia y no parece que fuera algo traumático. Me imagino que los primeros, los que recibieron a las legiones y fueron, no sé si masacrados o al menos vencidos, pues probablemente no fue muy divertido. Pero pasado un tiempo, yo creo que todos tenemos claro en España que, bueno, pues nosotros venimos de la cultura romana y Zaragoza tiene el nombre de Augusto, Caesar Augusto y Mérida, Emérita Augusta, y tenemos acueductos en Tarragona y por todos lados y circos romanos, pues que atestiguan que los romanos conquistaron España. Pero un yugo más pesado que el de Roma y del que tú nunca podrías escapar, a menos que Dios te libere. Porque un esclavo romano podía llegar a convertirse en un hombre libre. Por ejemplo, su amo podía darle la libertad. Si su amo era un hombre rico, un hombre con cierta generosidad, una persona, en fin, con una amplitud de miras, pues a lo mejor un esclavo que le había servido 20 o 30 años, a lo mejor había nacido en su casa o lo compró con sus padres y él era un niño. Han pasado años y el amo ya sabe que su muerte está cercana. Pues a lo mejor si quería podía darle un salvoconducto a su esclavo. Toma, cuando yo muera eres hombre libre. Y te agradezco pues tus fieles servicios, me has tratado, has sido un siervo leal, nunca me has engañado, he podido confiar en ti, te lo has ganado. No sé si ocurría mucho, pero si quería podía y probablemente más de uno llegó a ser así, liberto. O incluso ahorrando dinero durante años, el esclavo podía llegar a comprar su libertad. Serían pocos los que la compraron, seguramente, pero podían. Pero cuando hablamos del pecado, aquí no hay un amo bueno. Aquí no hay un amo comprensivo, agradecido por los buenos servicios. No, no, nada de eso. Aquí estamos hablando de un amo cruel, de un tirano, y que nunca abrió la puerta de la cárcel ni dejó a sus presos marchar. No, no tuvo ni se espera que tenga un acto de generosidad. Cuando leímos el libro de El progreso del peregrino al principio del confinamiento, no sé si os acordáis que hubo un momento en que Fiel y su compañero estuvieron
encarcelados en un calabozo en un castillo. Bueno, en el librito este, después de unos días o de unas semanas, Fiel y su compañero consiguieron escapar. Pero si Cristo no hubiera venido en forma de hombre a dar su vida y pagar el precio de nuestro pecado, nadie hubiera podido escapar jamás de la cárcel en la que el diablo nos tenía encerrados a todos. ¿Y cómo se llama esa cárcel? Que el nombre a las cárceles, pues, les pone un nombre, ¿verdad? Todos hemos oído hablar de Alcatraz en Estados Unidos o la cárcel Modelo aquí en España. Pero no. La cárcel en la que Satanás nos tenía a todos bien encerrados era el temor de la muerte. Porque la muerte no es algo divertido. La muerte causa miedo, o debería de causar miedo al ser humano. Ahora, en cambio, es costumbre disfrazarse de esqueleto, o de diablillo, o de lo que sea, ahora en Halloween, ¿verdad? Parece que la muerte de repente ya no asusta a nadie. Ni siquiera a los niños. Ahora es una fiesta. Y te dan hasta caramelo. Pero es un error. El hombre haría bien en tener miedo a la muerte. Al menos mientras no esté en paz con Dios. La muerte es algo serio, porque no es algo natural. No lo es. Lo que ocurre es que el hombre, es decir, el ser humano, se ha acostumbrado a la muerte, que es distinto. Y por eso el hombre es capaz de decir, cuando fallece un ser querido, bueno, pues es que es ley de vida. Entonces, si es ley de vida, ¿por qué se ha muerto? Digo yo que ley de vida será vivir y que morir debe ser ley de muerte. En el principio no había muerte. Si no fuera porque el pecado entró en el mundo, el hombre no muriera. Ley de muerte y de pecado, porque la muerte y el pecado son inseparables. Van juntos. Sin pecado no hay muerte. Los padres de la Iglesia disputaron con los filósofos griegos de su época, porque para los filósofos griegos la muerte era algo que formaba parte de la naturaleza. Pero ellos, instruidos por la palabra de Dios, lo rebatieron y dijeron que la muerte no forma parte de la naturaleza, sino en todo caso de una naturaleza caída en el pecado. Es importante entender que la muerte es enemiga de Dios, no solo del hombre. Dios no se complace con la muerte del impío. En Ezequiel 33:11, Dios dice: vivo yo, dice Yahweh el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y en ese mismo libro, pero un poco antes, en el 18:23, dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Yahweh el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Porque a veces podemos hacer razonamientos un poco extraños. Podemos pensar que de alguna manera la muerte es una aliada de Dios, o que Dios se complace en la muerte porque como está airado contra el pecado, pues es que tiene que destruir. Pero no es así. Dios también tiene previsto destruir a la muerte.
hemos estado considerando atributos de Dios, ¿verdad? Hace ya algún tiempo. Dios es tan amor como justo y santo. Y ninguno de sus atributos puede hacer menguar a otro. No puede haber un atributo que se sobredimensione, que se infle y entonces otro tiene que menguar. No, no. Están todos en equilibrio y evidentemente pues perfecto, ¿verdad? Porque estamos hablando de Dios, no estamos hablando de un ser humano. Nosotros tenemos atributos pero completamente descompensados y no tenemos todos los de Dios, desde luego. Pero Dios tiene todos sus atributos en un equilibrio perfecto. Así que si bien es verdad que Dios es amor y que ama a los pecadores, ¿verdad? A todos, incluso a los que hacen cosas muy malas, pues piensa en lo que a ti te parezca lo peor. Estas últimas semanas ha habido gente que por diversos países de Europa se ha dedicado a ir matando, degollando, asesinando por la calle. O bien cosas que sean muy feas moralmente. Incluso a esos Dios los ama. Pero es falso decir, como dicen algunos, que como Dios es tan bueno y es tan amoroso, como todos somos sus hijos, pues nos recibirá a todos como somos, con nuestros defectos. Porque ¿qué padre no ama a sus hijos, verdad? Pero todo ese discurso es falso. Eso es lo que el mundo quiere oír. Y eso es lo que Roma está más o menos enseñando ahora. Roma hace como el capitán de un barco. Va girando el timón, según soplen los vientos, pues enfila para allá o para acá. Y ahora toca ir de buenos por el mundo. Hubo un tiempo que Roma era muy severa, ¿eh? Por menos de nada, vamos, te daba un palo que te dejaba tieso. Ahora no. Yo no sé si os acordáis que hace no mucho, ahora un año o dos, salió un niño en las noticias porque le dejaron que se acercara a Francisco, al Papa. Y el niño era un jovencito y estaba triste, estaba preocupado. Y al oído le preguntó, le explicó a Francisco, mi papá era ateo y ha muerto. Mi papá está en el infierno. Bueno, luego salió Francisco ahí y dijo, ¿qué pensáis? ¿Que Dios abandona a sus hijos? Y todos los que estaban ahí dijeron, no, claro que no, Dios no abandona nunca a sus hijos. Y consoló al niño, ¿verdad? Bueno, pues le engañó. Dios no puede dejar pasar ni una. Es muy bueno, sí, es muy bueno. Pero también es santo y también es justo. No puede dejar pasar ni un solo pecado. Y para ir al infierno no hace falta matar, no hace falta hacer cosas como, pues no sé, adulterar o blasfemar o yo qué sé. No, si no estamos hablando de la gravedad de este pecado o de aquel otro, si para Dios son todos igualmente graves. Todos los pecados son mortales para Dios. Ni tampoco estamos hablando de la cantidad, de haber hecho muchos pecados. La condenación vino por una sola transgresión. Una sola transgresión que fue algo aparentemente casi inocente, que cogieron una frutita y comieron de la frutita. Ya ves, por comer una fruta. Bueno, no fue por comer de una fruta, ¿verdad? Fue por desobedecer. Ahí está el matiz, ¿verdad? Pero por una transgresión vino la condenación. Y el Dios Santo no puede ver el pecado. El Dios justo no puede pasar por alto el pecado. Su santidad le impide ver el pecado.
y su justicia le impide pasarlo por alto, hacer como que aquí no ha pasado nada. Y por otro lado, su amor hace que no desee la muerte del impío. ¿Cómo podemos reconciliar estos tres atributos? Su santidad, que no le permite ver el pecado, su justicia, que no le permite pasar ni un solo pecado sin castigar, y al mismo tiempo ese amor que no desea la muerte del impío. Pues hace falta la sabiduría de Dios para reconciliar los atributos de Dios. Si me hubieran encargado a mí la solución, todavía estaría buscándola y no la habría encontrado. Para operar una salvación tan grande y eficaz, solo la sabiduría de Dios podía hacerlo. Y la prueba es que el hombre ha imaginado durante siglos cómo poder agradar a Dios, a un Dios al que ya ni conocían, porque cuando lo conocían le dieron la espalda. Le dieron la espalda y escogieron no servirle. Vimos en Romanos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y fue algo voluntario, no solo en Edén, sino después de Edén. Cuando leemos en Génesis con estas personas como Nimrod y la Torre de Babel, el origen de Babilonia, todas estas cosas, la humanidad decidió no tener en cuenta a Dios y se hizo sus propios dioses. Unos de oro, otros de plata, otros de madera, los pueblos más atrasados, o de piedra. Y les adoraron y les sirvieron. Y con el tiempo ya no se acordaban de Elohim, del Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra. Y los más listos, los más cultos, todo lo más que han conseguido imaginar o inventar ha sido, pues, una balanza con dos platillos. Y en su imaginación, pues, han pensado que al morir alguien, pues la divinidad pondría en una balanza, en el platillo de una balanza, todas sus malas acciones y en la otra pondría sus buenas acciones. Y entonces, dependiendo de hacia qué lado se inclinase la balanza, pues o bien sería echado a la perdición, o bien sería recibido en algún paraíso, en algún lugar de deleites, ¿verdad? Porque el hombre antiguo, con todo que se había extraviado y alejado de Dios, y aún así el hombre antiguo todavía tenía una conciencia que le decía que había un Dios. Que había un Dios ante el que cuando uno muere hay que rendir cuentas. Todavía quedaba un poco de rastro de esa ley escrita en los corazones. Nos dice la palabra de Dios que está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Y los antiguos no conocían evidentemente el versículo, ni el Antiguo Testamento, pero en sus corazones algo les decía, mira que vas a tener que rendir cuentas, que no puedes hacer todo lo que te dé la gana porque es que si no, la balanza se va a inclinar del lado que es que no habrá remedio, que es que te lo vas a buscar tú mismo. El hombre moderno sabe más. Nosotros somos más listos, hombre, las puedo comparar con esos ignorantes que había antes. El hombre moderno, como se cree tan listo, va y dice, no hay Dios. Claro que si se molestara en leer, sabría que no es tan moderno, porque no hay Dios, ya hace 3000 años, también se nos dice en los Salmos, que el necio en su corazón dice, no hay Dios. O sea que los necios del siglo XXI no hacen más que imitar a los necios de hace 3000 años. O sea que tan prehistórico me parece el de entonces como el de ahora, y tan ignorante y necio es uno como es otro. Y claro, pues si no hay Dios,
pues ¿de qué me tengo yo que preocupar? Como mucho, pues solo tengo que rendir cuentas ante los hombres y si he robado algo y me pillan, pues igual tengo que pagar o restituir o ir a la cárcel. Si no me pillan, me voy de rositas. Y como muchas de mi conciencia, pero bueno, la conciencia, pues no hacerle mucho caso. Y además la conciencia, con el tiempo, si no le haces caso, llega un momento que ya no molesta. Si le hacemos caso, sigue en activo. Pero si no, pues llega un punto que la conciencia ya no nos acostumbra, el ser humano se acostumbra al mal y tan campante. O como mucho ahora, en nuestra época, pues el hombre se ha fabricado una moral a su medida. El hermano Antonio alguna vez lo ha comentado, ¿verdad? Haz lo que quieras con tal de que no hagas daño a los demás. Con tal de que no perjudiques a otros, tú haz lo que quieras. Que luego a la hora de la realidad el hombre ni siquiera esa propia moral que se ha fabricado la respeta. Porque al final va y hace daño a los demás. Pero es que esta moral, que en teoría es muy bonita, ¿verdad? Tú haz lo que quieras con tal de que no hagas daño, que no perjudiques a nadie. Aparentemente qué bonita, ¿no? Suena bien, ¿no? Ahora, ¿dónde está Dios en esa moral? No lo veo. Dios no está en esa moral. El hombre se convierte en su propio Dios. Él es el que decide lo que está bien y lo que está mal. Decía un filósofo polaco postcomunista, si Dios no existe, todo vale. El hombre que proclama ni Dios ni amo, sin saberlo, sirve a un amo cruel, que le mantiene preso en una cárcel con la ilusión de que es libre. Pero el hombre solo es libre de elegir a quién quiere servir. No es verdad que el hombre puede ser libre y no servir a nadie, no. Solo es libre de elegir a quién voy a servir, pero a alguien voy a servir. ¿A Dios o a Satanás? Y ni siquiera hay un tercero, porque todos los otros que pueden aparecer ahí son ilusiones. O sirves a Dios, o todo lo que no es Él es servir a Satanás. Es tan sencillo como eso. El Hijo de Dios vino a este mundo a deshacer las obras del diablo. La obra del diablo es matar. Al engañar a nuestros padres, la muerte entró en el mundo. No los mató con una puñalada, pero inoculó algo peor que el coronavirus. Porque del coronavirus se están librando muchos. Pero de morir por causa del pecado no hay manera de librarse. Al engañar a nuestros padres, la muerte entró en él. En cambio, la obra del Hijo de Dios es dar vida. Satanás no puede crear, ni tampoco puede dar vida. No tiene, afortunadamente, esa capacidad. Ya le gustaría. Como no puede crear y como no puede dar vida, pues al menos se dedica a quitar la vida. Y como no puede crear, dice, pues a destruir. Ya que no puedo hacer lo mismo que Dios, pues al menos voy a ver si puedo estropear todo lo que Dios hace. Por donde pasa el diablo, no crece la hierba. Él intenta que el hombre piense mal acerca de Dios. Que el hombre crea que Dios está contra el hombre. Que es un viejo gruñón enfadado, un cascarrabias, que solo quiere fastidiar. Un aguafiestas. Que solo te dice que no hagas lo que a ti te apetece hacer. Es un maestro del engaño. No olvides que engañó a Adán
Y te aseguro que Adán no era ningún paleto ni tenía la cara de un gorila. No te vayas a pensar que Adán era tonto. Adán era más listo que tú y que yo. No hay ninguna balanza para pesar las buenas obras en un platillo y tus pecados en otra. Esa es otra de las mentiras del diablo. La balanza no existe. No hay balanza. Dios no hace un balance de contabilidad. Tanto a favor, tanto en contra, sumamos, restamos y saldo final. Si sale un saldo positivo, a la gloria. Si salen números rojos, condenado. Pues tampoco. Dios no hace tampoco un balance de contabilidad. No. Nos dice el pasaje que llamará su nombre Emmanuel. Bueno, de ahí viene el nombre Manuel, ¿verdad? De Emmanuel o Immanuel, como dicen los hebreos, pues Manuel. En España hay muchos Manolos, ¿verdad? Seguramente muchos Manolos no saben que su nombre, en la forma Manolo, no digo que sea muy bonito, pero bueno, Manuel, si pienso en que me habla de Dios, pues es un nombre hermoso, ¿verdad? Dios con nosotros. Justamente lo contrario de lo que nos susurra el engañador. Tú no puedes ir al cielo. Tú no mereces entrar en el cielo. Y es verdad. En eso tiene razón. Mira por dónde, entre sus muchas mentiras, de vez en cuando Satanás dice alguna cosa que es verdad. Yo no merezco ir al cielo. Eso es verdad. Ahora, es mentira si yo digo que no puedo ir al cielo. Sí que puedo ir. Y voy a ir. Pero no porque yo lo merezco, sino porque Emmanuel vino al mundo a dar su vida en pago por mis pecados. Dios no ha preparado una balanza. Dios no ha preparado un libro de contabilidad. Es verdad que en la Biblia vemos que hay un libro y se consultará, pero el plan de Dios no es que según hagas más de una cosa o de otra, irás aquí o irás allá. Nada de eso. Lo que Dios ha previsto es una ofrenda expiatoria por el pecado. El plan de Dios no es una balanza, sino una ofrenda, un sacrificio. No una oveja, aunque es verdad que se ofrecían ovejas o corderos en el Antiguo Testamento. No un toro, aunque se ofrecieron toros. Y no un macho cabrío, aunque hubo un tiempo en que Dios ordenó ofrecer estas cosas. Pero no eran esos animales la ofrenda por el pecado. Vamos a leer en Hebreos capítulo 10, versículos del 11 al 14. Versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, estos de corderos o de toros, machos cabríos, ¿sí? Los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Este es el plan de Dios. Y por eso fue necesario que una joven llamada María concibiera de esta manera tan especial, única, irrepetible, concibiera a un niño y le pusieran el nombre Jesús, porque traería la salvación de Dios, porque era Dios que venía a salvar al hombre, pero no de Roma, de sus pecados. Satanás, que nos susurra al oído que nosotros no... ¿Cómo vas a ir tú al cielo? ¿Qué estás diciendo? ¿Que tú vas a ir al cielo? ¿Tú no te acuerdas de esto que hiciste y el otro día que pensaste y lo que miraste y lo que dijiste y lo que cogiste que no era tuyo? ¿No te acuerdas de todas estas cosas? ¿Y tú crees que Dios te va a dejar entrar a alguien como tú al cielo? Tú no mereces entrar ahí. Y es cierto, merecerlo no, pero por gracia sí. El hombre puede llegar a la gloria, no practicando el yoga, ni la meditación, ni haciendo ninguna técnica de ningún tipo. No puede llegar a la gloria mejorándose ni cambiándose, porque el hombre no puede ni cambiar ni mejorar, el hombre en Adán. Pero por la fe en el Señor Jesucristo, Dios recibe al pecador arrepentido. Esa es la manera que Dios ha encontrado de armonizar todos esos atributos aparentemente contradictorios. De manera que Dios, que hemos leído en Mateo, con nosotros, ahora está por nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni siquiera la serpiente antigua puede ya interponerse entre nosotros y Dios, si estamos en Cristo. Hemos leído en Ezequiel, ¿verdad?, acerca de que Dios no quería la muerte del impío. Ezequiel 36:9 dice: porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré. Esos son los planes de Dios. Y vemos ahora en el capítulo 1 de Mateo los primeros pasos del cumplimiento, porque ya había llegado el tiempo. El pecado abrió una brecha entre Dios y el hombre, pero Dios no descansó hasta que el camino de regreso a la casa del Padre estuvo despejado. En el Antiguo Testamento Dios mandó descansar el sábado. Y había que descansar. En recuerdo de que Dios, cuando creó los cielos y la tierra, terminó y entonces el séptimo día descansó. No pienso que estuviera cansado, pero el séptimo día no estuvo creando. ¿Por qué? Porque ya estaba todo lo que él tenía que hacer, estaba terminado. Pero en el Nuevo Testamento el Señor sanaba en sábado, desataba ligaduras del diablo en sábado. Y cuando le preguntaron dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Había un trabajo que hacer todavía: deshacer las obras del diablo, desatar, librar a los cautivos del diablo. Ahora el trabajo está acabado. Antes de morir en la cruz, el Señor dijo: consumado es. No dijo: he dejado la obra a medias y volveré otra vez más a terminar, que la he dejado a medias. No. Ya está terminada, ya está pagado. Los hermanos que leen el Nuevo Testamento en griego nos dicen, ¿verdad? La palabra que pone en los evangelios es la que se han encontrado recibos, supongo que tabletas de arcilla, de la época, de esta época clásica. Y cuando entre los griegos había una transacción comercial nosotros ponemos pagado,
Y ellos ponían esa misma palabra que dijo, que en el Evangelio dijo el Señor, tetelestai, pagado. Cristo ha pagado por mí y por ti. Nada puede impedirte ir a Dios tal como eres, sin disimular, sin maquillar, confesando todos tus pecados y pedir perdón a Cristo. Pedir perdón. Cristo ya pagó y Dios es fiel y justo. Y dice, por medio de Juan, el apóstol, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese perdón de Dios no va en menoscabo de su justicia, porque ya pagó alguien. Y al perdonarte, como alguien ya pagó y ha quitado el pecado del medio, Dios ya no ve el pecado y su santidad no es ofendida. Y entonces puede dar libre curso a su amor. En Hechos 22:16, y terminaré con esta cita, leemos: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando su nombre.